Llegamos. Buenas noches, Pascual. Buenas noches, Miguel. La que hemos liado, ¿eh? No, la que has liado tú. Tú, culpa tuya. Siempre teníamos dificultad para quedar y fíjate el día que fuiste a elegir, el 30 aniversario. Sí, señor. Déjame que salude a tu compañera Pilar Sánchez Torres, concejala de Turismo y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Arroyomolinos. También saludar a Jesús Piris, el coordinador de deportes. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, muy agradecida por la invitación. Nosotros, al que nos hayáis invitado, vaya sitio que tenéis tan bonito este auditorio, ¿no? Sí, la verdad es que estamos muy orgullosos del auditorio y de nuestro pueblo. Yo lo he visto súper bonito. ¿Tenéis un sitio por ahí para venirse a vivir baratito, donde uno pueda...? Sí, hombre. Porque este es un pueblo de ricos, ¿no? ¿Habéis visto los chalés que hay por...? No, que va. No. Este era un pueblo que cuando empezó, y yo creo que yo cuando vine, era un pueblo que se podían comprar las casas, y eran casas muy cómodas, sí. La verdad. Ahora yo creo que hubo un momento de boom, pero ahora yo creo que los precios están muy estabilizados. Vale, pues miraremos a ver, o sea pues que un puedes. Sitio súper chulo en el que serás estás. muy bienvenido. ¿Te gusta el misterio? Sí, mucho. Sí, nos escuchabas, no te quiero poner en compromiso, no digas nada si no quieres. Sí. No digas nada. Pero es un pueblo que tiene un montón de cosas históricas, el vuestro, ¿no? Sí, tiene muchísimas cosas, pero sobre todo tenemos algo que es muy importante. Yo tengo un coordinador y un compañero que se sabe de memoria todo lo que hay aquí. Tenemos molinos, bueno, yo te habrá contado, tenemos yacimientos, tenemos un castillo, que no digo Torreón, castillo, pero bueno, quien sabe de esto un montón y en la persona que más confiamos todo el equipo de gobierno es Pascual. Sí, yo si hay un poquito de tiempo, está previsto que entre en el programa, pero como tenemos muchos invitados, si no, ya he prometido que lo grabamos otro día y lo ponemos, porque yo me he quedado muy sorprendido de ver ese Torreón, ese castillo, y luego los molinos. Qué importante eran los molinos en esta tierra, ¿verdad? Y yo no sabía que había que pagar, claro, si no pasabas por la piedra, nunca mejor dicho, ¿no? De ahí viene. Claro, así de ahí viene. Pagabas el portazgo, que era el impuesto. Portazgo se llamaba. Que era el impuesto que cobraban. De todas formas, los molinos se alquilaban y de ahí sacaban las riquezas el señor. Bueno. Pilar Sánchez, gracias, no te quiero tener más tiempo porque tampoco tengo mucho más tiempo para dedicarte. Gracias por habernos invitado a estar aquí. Nos apuntamos para poder seguir viniendo y que sigáis creyendo que esto del misterio es cultura. Muchas gracias. Muchas gracias a todos vosotros. Os pido un aplauso para ella. A ti, Pascual, te veo en un segundito, ¿vale? Y tras los agradecimientos que hemos tenido que hacer, son muchos los invitados de lujo que hoy nos esperan y otros que no han podido venir pero que han dejado sus voces y lo vais a escuchar. Y simplemente los que veis en la mesa, no os molestéis, ha sido por orden alfabético. Primero suben unos cuantos, luego suben los siguientes. Pero tras esa introducción comenzamos 30 años de Misterios del Espacio en Blanco. Celebramos esta noche un programa muy especial para nosotros. Hace más de 30 años iniciamos la aventura de caminar por el mundo de los misterios. Lo hacíamos en la que se convertiría en esta casa, Radio 5, en Radio Nacional de España. Y lo hacíamos solos, un pequeño equipo lleno de ilusiones y locuras. Hoy, más de 30 años después, ya no estamos solos en este universo. Somos cientos de miles los que compartimos esta pasión por el mundo de los misterios. Y hoy estamos aquí para celebrarlo. En una emisión especial llena de invitados, músicas en directo. Nuestras intenciones para esta noche y comenzar a saludar a algunos de los primeros invitados que se acercan a nuestra mesa, como os digo así por orden alfabético, don Jesús Callejo. Buenas noches. ¿Qué tal, don Miguel Blanco? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Fenomenal, un placer estar aquí. Ya sabes, para mí este es un evento histórico, lo es para todos, y me siento muy orgulloso de compartir estos momentos contigo, con todos los oyentes que se han acercado, porque no hay dos momentos iguales, no hay dos momentos irrepetibles, y yo creo que este tiene todos los componentes de mágico y de misterioso. Ya hemos vivido algunas historias juntos, de aventuras. Hemos vivido muchas y muy intensas. Déjame que salude a Vicente Casaña. Buenas noches, don Vicente. Muy buenas noches, don Miguel. Unas cuantas aventuras también hemos vivido juntos, ¿verdad?
unas cuantas, apasionantes todas ellas. ¿Y las que nos quedan? Yo creo que sí, que esto es empezar. Hoy lo que hacemos es una fiesta para celebrar que seguimos vivos después de tanta aventura, después de tantos sueños, después de tantas ideas y después de tanto viaje, ¿no? Y yo creo que la magia sigue y debe seguir para unos 30 años más como mínimo. Sí, señor. Hay otros invitados que van a llegar que luego los iremos saludando. Algunos han venido con sus familias incluso. Tú también has venido con tu, ¿verdad? Así es. Qué curioso. Las nuevas generaciones que se van incorporando al mundo del misterio. Yo creo que sí, y además vienen fuertes, porque yo creo que son capaces de contar muchas cosas ya, que les dejas ahora los micros y te hacen el programa. Cuidado. Vale, pues lo dejamos después. Habéis visto qué tremenda cantidad de amigos han venido a vernos, ¿eh? Esto es fabuloso. Vámonos con la primera introducción para que nos empecéis a contar algunos de esos 30 años, misterios más importantes para vosotros. Años en Radio Cadena. Jesús, empezamos contigo. Como tenemos poco tiempo y queremos hablar mucho, tus 3 misterios más importantes, más enigmáticos en estos 30 años. Bueno, siempre ya sabes que estas clasificaciones son muy subjetivas, pero bueno, puestos a elegir, he buscado como 3 bloques, evidentemente daría mucho de sí, ¿no?, en analizar el porqué. Pero mira, el primero sería todo lo que tenga que ver con el sistema solar. Yo creo que hay como 3 grandes esferas del misterio que nos queda por explorar. Una es todo lo que tenga que ver con lo subacuático, con los océanos, nos queda mucho por descubrir. Otro, por supuesto, son todos los enigmas de la mente humana. Pero otro está ahí, está en este sistema solar, y yo soy muy seguidor de todas las noticias que se producen, sobre todo ahora con el telescopio Hubble, con los distintos satélites que se han mandado, y me interesa mucho saber lo que tenemos cerca, ¿no? Parece que está muy lejos, pero en el fondo el sistema solar es lo más cercano que tenemos dentro de nuestra galaxia. Me interesan muchísimo las noticias que tienen que ver con el agua. ¿Recuerdas que hace unos cuantos años siempre se decía, a ver si encontramos agua en el sistema solar? Bueno, ahora prácticamente agua lo tiene en todos los sitios, ¿no? En Marte se ha encontrado agua, en muchas de las lunas de Júpiter, de Saturno, en Ceres, en el planeta enano que tenemos en el cinturón de asteroides, también hay agua. Es decir, ¿qué quiere decir? Que si hay agua, bien sólida, bien líquida, hay bien posibilidad salada, de vida. Claro, hay muchas posibilidades de vida, pero vida en todos los ambientes y en todas las facetas que nos podemos imaginar. Posiblemente vida bacteriana, pero ¿quién no nos dice que puede ser una vida inteligente si ahondamos más? Entonces eso me interesa muchísimo. Y también me interesan las anomalías que hay en el sistema solar. Espera, ¿tú crees? Bueno, creí que ibas a cambiar de tema. ¿Crees que hay posibilidad de vida inteligente por ahí que esté cercano a nosotros? Claro, a eso me refería. Pues digo que sin salir del sistema solar me interesa mucho. Evidentemente, a nivel científico no hay nada probado. Yo creo que hay vida inteligente, está claro. Yo no sé si en el sistema solar o dentro de nuestra galaxia sí que lo va a haber, porque es por una cuestión lógica. Y ya si hacemos caso a lo que nos cuentan los contactados, que hay muchísimos, pues bueno, la vida inteligente está ahí y desde hace muchísimo tiempo y están deseando contactar con nosotros y comunicarnos pues sus hallazgos. Por no hablar, en fin, ya sabes, de las teorías conspirativas, que si el gobierno de Estados Unidos ya está en contacto o no en contacto. Pero bueno, sin meterme en eso, solo quiero meterme en la parte astronómica. Si en la parte astronómica nos están diciendo que hay vida en multitud de lugares del sistema solar, en cometas, en asteroides, evidentemente estamos hablando de circunstancias que propician la vida, y la vida es lo fundamental para que podamos entrar en contacto luego con otro tipo de inteligencias. Lo que luego me preocupa y lo que me entusiasma y me fascina es que esos descubrimientos que se están produciendo no solo tienen que ver con la vida, es decir, que para mí sería la base fundamental, sino con anomalías de determinados satélites. He elegido uno por elegir, ¿no? O sea, ¿te acuerdas que hace unos cuantos años hablaba que los 2 satélites de Marte, Phobos y Deimos, pues eran satélites muy extraños, que tenían órbitas que no correspondían a la órbita que deberían tener en función de su tamaño y en función de la distancia que tuvieran del planeta? Se hablaba de que eran satélites artificiales, etcétera. Bueno, ahora hay otro del que se habla muchísimo, es un satélite de Saturno, estoy hablando de Japeto, y Japeto, las pocas noticias que salen, para mí da todas las circunstancias para considerarlo un satélite artificial con todas las reservas, evidentemente, ¿no? O sea, entre comillas y subrayado. ¿Por qué digo eso? Porque hasta los propios astrónomos están extrañadísimos de todo lo que está ocurriendo ahí. Cuando digo que es anómalo, no solo me refiero a que tenga una órbita totalmente diferente a los 62 satélites de órbitas conocidas que sabemos de Saturno, sino que una parte es oscura y la otra parte es muy clara. Es como un helado de vainilla y de chocolate. Y cuando digo un helado de vainilla y de chocolate, lo digo con sentido propio, porque todo él es helado, es decir, tiene una densidad muy baja, es muy liviano,
lo cual es llamativo porque estamos hablando de un satélite muy grande que aparentemente está hueco por la forma de rotación que tiene y por la poca densidad. Si a eso lo sumamos que en el Ecuador hay toda una cordillera montañosa de 18 kilómetros de altura, es decir, el doble del Monte Everest, es decir, es como si fuera una nuez que estuviera ensamblada a los dos hemisferios, pero de una forma muy extraña, o sea, que da la sensación de que hay una cierta intencionalidad a la hora de diseñar este satélite. Si juntamos todo eso y más cosas que ahora no puedo detallar, todo indica de que ese satélite hay algo raro, hay ciertas anomalías. Yo no te digo si hay vida o no hay vida, fíjate que te he hablado de Japeto, no te he hablado de Ganímedes, no te he hablado de Calisto, no te he hablado de Europa, es decir, de otros satélites, por ejemplo, de Júpiter, de los que sí se habla de que hay una vida y que incluso hay contactados que dicen que tienen experiencias cercanas con los habitantes de esos satélites. No, yo solo hablo desde el punto de vista astronómico y todo eso es lo que nos hace suponer que el sistema solar nos tiene que dar muchísimas sorpresas, que nos va a deparar muchísimas noticias en este tipo, o bien descubrimientos de agua, y por qué no, y esa es la esperanza que yo tengo, yo creo que todos los que estamos aquí, en cualquier momento nos dirán que alguno de estos satélites es artificial, que alguno de estos satélites tiene vida y que a lo mejor nos vienen observando hace tiempo y lo que tú tenías razón, que ya estaban aquí. Mientras no sea la estrella de la muerte. Esperemos que no. Dos, ese es el primero, ¿hay alguno más? Muy breve, porque sí, contigo hacemos un programa entero. Ya te digo que solo desarrollarlos. Titulares. Solo titulares. Bueno, otro que me llama mucho la atención, he intentado elegir cosas que no sean demasiado conocidas, ¿no? Uno, me llama mucho la atención todo lo que está ocurriendo en el lago de Maracaibo. El lago Maracaibo está en el noroeste de Venezuela. Y allí se producen muchísimas cosas. De hecho, la NASA hace muy poquito ha considerado ese lugar, y el río Catatumbo, que es el que desemboca en el lago Maracaibo, lo ha considerado como el lugar donde más rayos del planeta caen. Estamos hablando de 233 rayos y relámpagos por kilómetro cuadrado cada año. Es decir, más o menos 1.600.000 rayos al año en ese lugar, solo en ese lugar. Y tú sabes bien, y lo saben todos los que están aquí, que cuando un sitio tiene tanta incidencia magnética para que caigan tantos rayos, es que algo está pasando. Si eso además lo juntamos, que es lo que a mí me ha interesado, ¿no? Aparte de lo que ha dicho la NASA, aparte de que esté en el libro Guinness de los récords, aparte es que es un lugar que está lleno de leyendas. Es decir, hay monstruos en el lago Maracaibo, hay mujeres de blanco que dice que caminan por el lago, hay multitud de avistamientos ovnis, hay fantasmas a tutiplén. Es decir, cuando encima en ese lugar especialmente magnético, especialmente atractivo para los rayos y los relámpagos, además de el famoso relámpago de Catatumbo, que esto es un fenómeno meteorológico único en el planeta. En ningún otro sitio se da algo similar. Algo ocurre allí durante 160 días al año que evidentemente tiene una explicación natural, pero que no ocurre en ninguna otra parte del planeta. Si eso lo juntas con las tradiciones, las leyendas, las supersticiones, las creencias que hay en ese sitio, te está indicando de que el lugar es muy especial y que hay que tenerlo en observación porque es como si estuviera señalado por los dioses o por lo que quieras, como un sitio donde está siempre ocurriendo cosas. Y fíjate, cuando digo están ocurriendo cosas me refiero a nivel sobrenatural, no me refiero a nivel político, que también Venezuela se las trae. ¿Y el tercero? ¿Rápido? Y el tercero, rápido, pero esto sería para otro programa, es una teoría que he desarrollado. Solo titulares. Solo titulares, hace años ya con Carlos Canales, que se llama la teoría de la intrusión. La teoría de la intrusión es una teoría del todo que intento explicar y justificar con multitud de ejemplos cómo se producen las apariciones de entidades daimónicas, utilizando un nombre genérico, que entrarían las apariciones marianas, entrarían apariciones angélicas, apariciones ufológicas, apariciones demonológicas, es decir, entidades del otro espectro, del otro lado del espejo, de ese más allá, cómo entran en nuestro espacio-tiempo y cómo modifican nuestro concepto de la realidad. Siguiendo multitud de casos, me he dado cuenta de que son entidades totalmente distintas, que están ahí, que no son humanas, pero a la hora de entrar en nuestro espacio-tiempo tridimensional tienen que utilizar unos mismos mecanismos, un mismo interruptor, y tienen también unas limitaciones. Bueno, pues la teoría de la intrusión lo que intento es dar una explicación global de por qué entran y qué intencionalidades tiene cada uno de estos grupos que te acabo de decir. Hablaremos de ello, ¿te parece? Me parece muy bien. Espacio en Blanco, programa especial 30 años de misterios. Espacio en Blanco, 30 años abriendo las puertas del más allá. Con Miguel Blanco en Radio Nacional de España. Y esta noche
con un montón de amigos invitados. Vicente Casaña, te he saludado. Tus 3 misterios, sé breve, porque si no estamos aquí esta mañana, tenemos solamente 2 horas y hay música. Y... Sí, porque, bueno, ya sabes que yo no tengo el mismo rollo que Jesús, no te preocupes, tú tranquilo. Bueno, Miguel, misterios podríamos contar 20.000, ¿no? Pero yo, ya que me pides 3, pues yo diría que los 3 míos son, empezando por el mecanismo de Antiquitera, pues uno de ellos, porque es el primer ordenador que existe de la humanidad, se supone, se descubre hace poco más de 100 años, en torno, pues en 1900, y se descubre de una manera que parece que unos buzos que buscaban unas esponjas, casualmente se encuentran aquello, ¿verdad?, que es... suben una cosa que es del tamaño de un plato, que está muy hecho polvo. No se pueden creer que aquello forme parte de unos tesoros griegos que habían naufragado en una embarcación romana. Menos mal que ibas a hacer... Y no, es que esto ya termina, el mecanismo de Antiquitera ya lo termino. No te preocupes, porque además empalma con el segundo. Y resulta que detrás de todo eso, que no se podían creer que pertenecía a los griegos, empiezan a descubrir, y todavía hoy día siguen descubriendo, bueno, hace muy pocos años, en 2012, recientemente, o sea que es un misterio que está ahí todavía en el aire, descubren que parece ser una computadora que tenía un montón de manecillas, que controlaba perfectamente los movimientos lunares. ¿Y quién hizo eso? Controlaba perfectamente. Vamos a dejarlo ahí. Segundo misterio. Dicen que era Arquímedes, pero... En fin. Bueno, se habla de Hiparco de Nicea en el siglo III a.C., que era un Hiparco también se le atribuye, pero en fin, todo esto son cosas que son hipótesis. Pero bueno, es una historia que pensar que alguien tenía controlado perfectamente el sistema solar y los movimientos lunares, que son sumamente complejos, bueno, tiene tela. El segundo yo diría que es Göbekli Tepe. Göbekli Tepe es el primer templo de la humanidad. Aparece ¿Turquía? En Turquía, sí, los dos están por esa zona, y uno en el Mediterráneo, el otro en el sureste de Turquía, y aparece un templo de 9.500 antes de Cristo, y que luego lo tapan y lo cubren 1.500 años después, en torno al 8.000, lo dejan allí totalmente tapado, un templo que evidentemente tenía unas funciones rituales y que demuestra que aquella gente, donde todavía ese paso del nomadismo al sedentarismo estaba muy en el aire, y demuestra que aquella gente tenía una intencionalidad espiritual y ritual muy potente y que era centro, porque aquello está en el alto, como están la mayoría de lugares sagrados. Me parece uno de los sitios más fascinantes del mundo y uno de los mayores misterios del mundo. Tenemos que ir a verle. Totalmente. Surge la agricultura, fíjate, y surge mucho antes de lo que habían pensado, hace 12.000 años. Sí, es que es una historia. Luego vamos a tener una mesa redonda, no se enrolles. Tercer misterio. Y el tercer misterio, eso te pasa, por hablar tanto, Jesús, luego no me da tiempo a hablar a mí. Perdón. El tercer misterio a mí me sigue pareciendo que es muy fascinante, el tema del universo cuántico y el universo de la relatividad, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que haya dos universos que funcionan los dos, pero los dos se contradicen? Este modelo que está buscando una teoría unificadora del universo, porque hay muchas cosas que a pequeña escala funcionan, a gran escala no, a corta distancia sí, a larga distancia no, que la teoría física intenta explicar con ese gran vacío de que el 95% del cosmos es energía y materia oscura, es decir, no sabemos qué hay, solo conocemos el 5% del universo, y que están saliendo varias teorías, y uno de ellos me parece que es para seguirla de cerca, aunque es muy peregrina todavía, como es la cosmología del plasma, o lo que da lugar a lo que se llama el universo eléctrico, y que detrás de ahí podría haber a lo mejor una explicación, una unificación que nos permitiría entender verdaderamente de qué va esto del universo y cuáles son todas esas energías que nos llegan del cosmos y que nosotros al final respondemos a ellas porque somos hermanos de las estrellas. Vale, os pido una pausita, luego seguiremos hablando en una mesa redonda de más misterios. Hay una segunda parte para dar paso a nuevos invitados y la voz de algunos compañeros que no están aquí, y os pido un aplauso para ellos, los primeros invitados, mientras vamos cambiando. Eso sí que no falte. Hola Miguel, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
Le he dado alguna vuelta. Han pasado 25 años casi. Un cuarto de siglo, amigo. Un cuarto de siglo, que es una vida. Y me estoy viendo a mí mismo recostado en la cama, pero no escuchando el Espacio en Blanco precisamente. Eso ya lo hacía muchas noches. Noches donde me imaginaba un lugar que era inaccesible. Me imaginaba una especie de castillo en el aire. Me imaginaba una familia que hablaba de cosas que a mí me apasionaban. Y me imaginaba que no estaba tan solo, porque había otros locos, entre comillas, que disfrutaban como yo con el misterio. Y todo eso a través de la magia de la radio, que como todos sabemos es insuperable porque es el poder magnético y mágico de la palabra, que sigue siendo nuestra huella de identidad más profunda y de la que se habla muy poco: la voz, la cadencia y la palabra. Y Miguel nos arrastraba a esos mundos. Yo sentía una envidia sanísima, por ejemplo, de Javier Sierra, que era de mi quinta, y yo lo escuchaba de vez en cuando y decía: ¿será consciente este chico que viene de Teruel, que acaba de aterrizar en Madrid y que nos está hablando de que los ovnis han llegado a la Unión Soviética a final del 89 y los seres de otro mundo quizá ya están aquí? El caso Vorónez. Yo lo oía entre las sábanas. El pequeño o joven Iker Jiménez lo oía entre las sábanas como un rito. Y yo decía: serán conscientes de la suerte que tienen. Hacer radio, hablar por el micrófono, pero hablar de estos temas, no de cualquier tema. No ser periodistas normales, ser periodistas no convencionales, desde luego, especiales. Y para mí ese castillo en el aire era como un sueño, ¿no? Y me estoy viendo, como digo, en la cama, pero no es de noche, y estoy tomando con mi mano derecha un pequeño teléfono. Es un teléfono muy estrecho, un teléfono supletorio, un teléfono que yo coloqué ahí sobre la cabeza. Seguramente a nivel de Feng Shui esto es fatal, pero lo tenía sobre la cabeza en una columna de mi pequeño dormitorio. Y colgué. Y al colgar supe, Miguel, que aquella llamada, aquella breve conversación telefónica, iba a ser un Rubicón. Es decir, iba a ser el salto de una frontera, iba a ser el paso de algo. Que esa llamada era una de las llamadas importantes en la vida. Y que esa llamada, además, me ha provocado tal retortijón de estómago, cerebro, alma y todo lo que uno se puede imaginar, que poco menos que me puse prácticamente a vomitar de la impresión. Yo apenas tenía 20 años y aquello me impactó muchísimo. El colega de aquellas andanzas y de aquel tiempo, Lorenzo Fernández, lo ha recordado muchas veces, ¿no? Porque luego le tuve que llamar a él. Porque Miguel Blanco no me llamaba solo a mí. Llamaba a dos reporteros, si quiere Lorenzo, que andaban zascandileando, haciendo un poco de ruido, escribiendo boletines, llamando a muchas puertas, haciendo radio local y después radio regional, ¿no? En la Comunidad de Madrid. Allí nos descubrió Miguel y yo creo que, bueno, quiso probar, ¿no? ¿Queréis veniros al Espacio en Blanco? Escuchar eso para mí fue como una sinfonía celestial, ¿no? Y durante un tiempo, en una época turbulenta para la radio y para el misterio, en Radio Voz en aquel momento, pues pudimos disfrutar de ser reporteros de este castillo en el aire. Para mí fue la demostración de que a veces lo que se sueña o lo que se anhela y se hace con auténtico corazón, pues a veces se consigue. Aprendimos muchísimo con Miguel, aprendimos de la radio. Lorenzo y yo un día llegamos a hacer el Espacio en Blanco a solas en un viaje que tenía Miguel. Eso fue formidable, fue increíble, pero lo que me encantaba era el mundo del reporterismo, ¿no? Son tiempos que seguramente nunca vuelvan, son tiempos míticos. Ahora, Miguel, y tú lo sabes, y la audiencia también, pues es más fácil conectar. Se ha reducido, digamos, la distancia y eso tiene cosas buenas. Pero ¿qué quieres que te diga? A mí me encantaba la mítica, me encantaba pensar en lo inalcanzable y por tanto alcanzarlo daba a todo un estilo épico, ¿no? No era alcanzar cualquier cosa, sino el programa maravilloso y mágico que ha iluminado la mente de muchísimas personas a lo largo de 30 años, que también, Miguel, se dice pronto. Hace un cuarto de siglo, casi, recibía yo esa llamada que cambió mi vida. Larga vida, Espacio en Blanco, porque es parte de la historia del misterio. Y me lo vais a permitir, es también parte de mi propia historia, de mi historia inolvidable y la que transforma a una persona para siempre. Gracias, Miguel. Suerte, muchos años y gloria para Espacio en Blanco. Espacio en Blanco. La puerta hacia otras dimensiones. Ahí estaban las voces de algunos compañeros que esta noche no han podido estar aquí, lo habéis reconocido todos
Iker Jiménez, y saludamos a más compañeros. Lorenzo Fernández, buenas noches, Lorenzo. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Estáis por orden alfabético, ¿eh? Bien, perfecto. Miguel Pedrero, buenas noches, don Miguel. ¿Qué tal, Miguel? Javier Sierra, buenas noches, Javier. Muy buenas noches, Miguel. Hablaba de ti también, Iker, ¿no? Vaya cantidad de tiempo que llevamos en esta historia, ¿verdad? Es que el espacio en blanco es parte de nuestra vida. Tenía toda la razón Iker Jiménez, ¿no? Cuando hacía esa reflexión. Yo también me recuerdo agazapado en la cama, cubierto con las mantas en el año 87, hace 30 años, escuchando aquellos primeros redobles de la sintonía del espacio en blanco, emocionado, perdido, trasnochando contra la voluntad de mis padres, que querían que a esas horas estuviera un niño de 15 años, de 16, durmiendo, y viviendo con emoción un periodo de la historia que es maravilloso, ¿no? En estos 30 años han pasado muchas cosas, hemos vivido muchas cosas y lo que hemos tenido son muchas sensaciones, ¿no? Sensaciones de descubrimiento, de estar al borde de algo. En aquel año 87, si te acuerdas, se cumplían 40 años del fenómeno OVNI. Exacto, aparecían aquellos documentos de los que se habló mucho en el espacio en blanco y yo los seguía con pasión en aquellos primeros programas. 12 y todo Majestic 12, con Salvador Freixedo y Enrique de Vicente discutiendo acaloradamente en la mesa del programa, y después vinieron muchas cosas más. Sí, déjalo, porque si no, Lorenzo, tú también escuchabas el programa y también vomitaste como Iker cuando os llamé y dije, venid con nosotros. Es que yo no había comido todavía, pero vamos. Sí. Fue, es que, fíjate, lo estaba contando Iker ahora y prácticamente te puedo decir que es que lo estaba viendo. O sea, ese momento Lorenzo y Iker iban siempre juntos, como Zipi y Zape. Sí, nos llamaban Zipi y Zape, había quien también decía X e Y, el gordo y el flaco. Nunca supe quién era el gordo y quién era el flaco. Pero lo cierto es que en aquella época nosotros, te puedo decir que los fines de semana, los domingos, teníamos un programa de radio en Radio Alameda, se llamaba La Otra Dimensión. Sé breve, si puedes. Soy muy breve. Y que todos los sábados se quedaba a dormir en mi casa y el domingo nos íbamos a Alcalá de Henares y de ahí a Torres de la Alameda haciendo autostop para hacer un programa que solo escuchaba una persona porque nos metía publicidad y lo escuchaba para ver si metíamos la cuña o no. Bueno, pues esas noches yo las recuerdo, Miguel, como después del Defensor del Oyente, para nosotros era, pues, ¿qué te digo yo? Una pasada. Era una lección de vida, era lo que queríamos hacer, queríamos conocer a ese personaje, queríamos saber cómo olía, cómo respiraba, cómo vivía, porque para nosotros Miguel Blanco será un referente absoluto. Esas noches las recuerdo, como decía Iker, ¿no? Es un periodo absolutamente irrepetible. Que en el mes de diciembre del año 1993, enero de 1994, gracias a otro queridísimo hermanito que es Manuel Carballal, de repente recibamos la llamada de este señor diciendo que quiere que nos incorporemos al espacio en blanco. Hombre, yo te voy a decir que yo no vomité, pero no te voy a decir lo que hice porque es muy asqueroso. Vale. Luego seguimos. Miguel, breve. Tú también eras un oyente que escuchabas ahí bajo las sábanas, ¿verdad? Ya lo habéis contado en algunos de los saludos que habéis dicho. Bueno, de siempre. Además, yo recuerdo que escuchaba el programa Espacio en Blanco y entraba mi madre en la habitación porque sabía lo que estaba haciendo y me quitaba los auriculares. Dice, duérmete ya y déjate de escuchar esas cosas tan raras que luego no duermes y luego piensas en cosas extrañas, ¿no? No sé si te acuerdas, tú en el año 1992 estuviste... A este paso no vamos a hacer programa. Yo os escucho a vosotros, venga. Vale. Sigue. No, muy breve. A ti te temo. Bueno, oye, echo de menos que me digas eso de en titulares, por favor. Por favor, en titulares. Y otra vez ovnis no. Vale. Lo echo mucho de menos. En titulares. Vale, en titulares. No sé si te acuerdas, en el año 1992 tú estuviste en La Coruña en un congreso benéfico en el que estaba Juan José Benítez, Sixto Paz, que organizaba Manuel Carballal, y había un chaval muy pesado, estoy seguro que no te acuerdas, además creo que nunca te lo he contado, había un chaval muy pesado en la primera fila que hacía muchas preguntas a todo el mundo, sobre todo a ti. ¿Sabéis quién era? Era yo. Miguel Pedrero. Era yo. Poco después tuve la oportunidad de conocer a Manuel Carballal, juntos empezamos a investigar un montón de historias y era una tradición. Bueno, yo salía del instituto, entonces tenía 15 años, salía del instituto y me iba con mi amigo José Lesta, compañero de aventuras durante muchos años en su viejo R11 a perseguir casos, historias que nos llegaban, y todas las noches de esos fines de semana escuchábamos Espacio en Blanco. ¿Quién me iba a decir a mí que algunos años después, en un viaje que compartimos a México, Mamón, en una comida me dices, oye, ¿te vienes a Espacio en Blanco? Y digo, sí, cuando quieras, yo voy de invitado, ya sabes, cuando quieres. Me dice, no, si te vienes a trabajar a Espacio en Blanco, ¿no? Fue en México, no me acuerdo ya de eso. Fue en México, sí. Para mí este programa es muy, muy especial, fundamentalmente por una razón, porque yo creo que ha hecho soñar, imaginar y sobre todo pensar que el mundo es mucho más
que aquello a lo que nos enfrentamos todos los días, que es pagar la hipoteca, llegar a fin de mes, enfermedades, problemas varios, pero este programa lo que te hace es pensar que hay algo más. No sé si no sirve para pagar tu hipoteca a final de mes, pero sí sirve para tener ilusión y para decir, joder, es que nos visita algo que no sabemos lo que es. Posiblemente exista vida después de la vida, no sabemos nada sobre nuestro pasado. Y eso te hace encarar la vida, creo yo, con mucha ilusión. Os pido un aplauso para estos 3 invitados y va una segunda introducción para que nos cuenten sus misterios. Del espacio en blanco y la verdad estábamos convencidos todos los que estábamos en la órbita del programa que algo muy grande iba a suceder. Se organizó aquella famosa alerta OVNI en las cañadas del Teide multitudinaria, el muro de Berlín, si te acuerdas, estaba cayendo y todo el mundo sabía que eso era el final de una era, la Unión Soviética se estaba disgregando y en medio de todo eso surge en teletipos, en aquella época había teletipos todavía en las redacciones, la noticia con campanillas de que un objeto, una nave de otro mundo había aterrizado en un parque en la ciudad rusa de Voronezh, exacto, a 500 kilómetros de Moscú, una ciudad de 800.000 habitantes, donde un grupo de niños y de adultos que estaban esperando en la parada del autobús observan el descenso de una esfera, de ella salen 2 grandes gigantes, ¿no?, enormes, que parece que tienen una interrelación con los niños y todo eso viene avalado por el Servicio Oficial de Noticias de la Unión Soviética, la agencia TASS, diciendo que hay más casos, una oleada de casos. Bueno, yo creo que ese momento lo vivimos con muchísima intensidad en el espacio en blanco. Recuerdo, y lo he traído para leerlo. Recuerdo que conectamos con nuestro corresponsal en Moscú. Sí. Claro, que no era fácil moverse en aquella época y obtener esas informaciones y estuvieron en el programa. Pero fíjate, los titulares de aquellos días en la prensa, ¿no? Científicos soviéticos, dice la ABC, 10 de septiembre de 1989, científicos soviéticos confirman el aterrizaje en la Unión Soviética de un ovni tripulado por gigantes. Unos días más tarde, extraterrestres, curanderos, yetis y radiestesistas montan cuartel en la patria del materialismo científico. Todo eso eran los titulares que venían en los periódicos en aquellos días. Tiempo, la revista Tiempo, ¿te acuerdas del semanario Tiempo? Ya están aquí, en portada, en titulares. Claro, había esa sensación, esa ebullición, ¿no? Ese es mi primer momento. Hay otro momento que también vivimos aquí, que nos obliga a viajar en el tiempo a 1993. Te acordarás seguro, porque era la primavera del año 93. De repente surgen también unas noticias muy extrañas que hablan de que en la Gran Pirámide, en Egipto, donde hemos estado muchas veces juntos, un equipo de investigación había conseguido colocar un robot dentro de uno de los canales de la Cámara de la Reina. Los canales llamados de ventilación, habría que en realidad hablar probablemente de psicoductos, de conductos para el alma, de esa habitación de la Cámara del Rey, nunca se habían explorado. No se sabía si salían fuera, al exterior. Colocaron un robot allí, de alta tecnología, lo hicieron rodar por aquella autopista inviolada durante 5.000 años por lo menos, y cuando ese robot se ha metido 65 metros en el vientre de la pirámide, descubre que hay una puerta con 2 pomos de bronce que no sabe a dónde conduce. Habría que esperar unos años a que un nuevo robot, en el 2002, en septiembre de 2002, de National Geographic, provisto de un taladro, no solo de una cámara de fotos, sino de un taladro, perforara esa puerta y descubriera que detrás de esa puerta había otra puerta. Y habría que esperar a 2011 para que una nueva cámara, ya de altísima tecnología, flexible, de cabeza de serpiente la llaman, pudiera moverse libremente dentro de esos conductos, descubriera la existencia de esas puertas, de inscripciones incluso en el suelo, en el lecho de ese conducto, de números, y ahí nos hemos quedado. Bueno, pues ese también es otro de esos grandes momentos, ¿no? Habrá que volver a Egipto, estar pendiente de lo que ocurre. Sí, porque ahí estábamos al borde de un gran hallazgo, ¿no? El hallazgo de una posible, yo creo que se encontrará, cámara inviolada, intacta, dentro del monumento más antiguo construido. Quién sabe si por el hombre o no, ¿no? ¿Cómo sería eso? ¿Y el tercero? Y el tercer momento es más reciente en el tiempo, nos obliga a viajar al año 2000, al 26 de junio del 2000, también te acordarás seguro. Ese día se convoca una rueda de prensa en la Santa Sede y el entonces prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, Joseph Ratzinger, anuncia que va a desvelar por fin el tercer secreto de Fátima. ¿En cuántas
emisiones del Espacio en Blanco no se había hablado del secreto de Fátima, se había especulado con qué contaba ese tercer secreto de Fátima. Bueno, pues ese día Ratzinger lo desvela, abre el sobre donde estaba el texto escrito a partir del año 44 del tercer secreto de Fátima por Sor Lucía, y se descubre que, según Ratzinger, el texto hacía alusión al atentado que en 1980 cometió Ali Agca, un sicario turco, contra Juan Pablo II en la plaza de San Pedro. Bueno, todo eso también fue un momento intenso, porque de repente, en estos tres hitos que yo he marcado un poco en mi calendario personal, se demuestra que el misterio no es algo marginal en los titulares, en las noticias, sino que es troncal y que cuando se produce colapsa, eclipsa a todas las demás noticias. Esa es la lección del Espacio en Blanco. Programa especial del Espacio en Blanco celebrando 30 años de misterio. ¿Estáis a gusto? Pregunto a la gente que estéis aquí. Vale, muy calladitos estáis, ¿eh? Lorenzo, sé breve si puedes. Tus tres misterios, tendremos tiempo luego de seguir hablando en la segunda hora. Bueno, a ver, yo es que soy muy previsible. Ya sabes que mi primer misterio en orden cronológico, ¿no? Lógicamente es el de las caras de Belmez. Fue una pasada porque Belmez siempre te desvela a cada ocasión que vuelves un nuevo misterio, una nueva sorpresa. Para mí no hay ninguna duda de que estamos ante un fenómeno paranormal auténtico que hemos dejado escapar además. Se nos ha diluido como el café. Si hubiera surgido en otro país seguramente se hubieran puesto más medios para investigarlo. Seguro, habrían hecho una película, pero estarían aquí allí. Ocurrió en una provincia deprimida y olvidada, que por cierto es la mía, la de Jaén. Y bueno, pues quedó como quedó, ¿no? Voy a ser breve, no te preocupes. No, iba a anunciar que se está preparando un congreso, hablaremos de él, sí, en el que estamos algunos implicados para estar por allí, para seguir hablando de Belmez y que no se olvide el fenómeno más increíble que ha habido en todo el mundo. A nivel paranormal, a nivel sociológico, ¿cómo influyó la política para que se acabara solapando? Eso fue además una fantástica investigación que pudimos hacer en su momento en compañía con Manolo Gómez Ruiz, con Manuel Carballal, Iker y yo. Conseguimos el acta notarial donde se revelaba que esa habitación cocina donde aparecían las caras había sido precintada con unos protocolos que ni te imaginas. Es decir, lacre, se había sellado, se había dividido en 37 cuadrículas, fotografiada. Aquello era un búnker. Salvo que María atravesara las paredes, no podía pintar ese suelo. Y sin embargo, ese protocolo notarial, tras asegurar que no se había roto en ningún momento, confirmaba que efectivamente había más caras. Yo te puedo decir que la primera vez que fui allí fue casi como una broma. Fue el 28 de diciembre del año 1990, el Día de los Santos Inocentes. Entonces tenía 18 años. Y claro, la inocencia de uno que va pensando que aquello es un fraude y que lo va a demostrar. De hecho, recuerdo que subiendo hacia el pueblo me encontré con Juan Pereira, uno de los hijos de María Gómez Cámara y de Juan Pereira Sánchez, y me dijo, ¿dónde vas, chaval? Digo, pues mira, voy a la Casa de las Caras, ¿la conoce? Y me dice, sí, pero ten cuidado que está encantada. Y yo me acuerdo que le dije, sí, a mí también me hace mucha ilusión ir. Y le dije, no se refiere a este tipo de encantamiento, se refiere a otro tipo de encantamiento, ¿no? Bueno, pues sería para mí el fenómeno perfecto, auténtico, único. Conforme van avanzando los años, yo creo que vamos adaptando los gustos a aquello que se nos va acercando, porque el misterio no lo buscamos, parece que nos busca a nosotros, ¿no? Te puedo decir que ya a finales de los 90 y entrando en el siglo XXI, lo que para mí y para un queridísimo compañero que es Juan José Revenga, también familia del Espacio en Blanco, ha sido una obsesión, ha sido precisamente la búsqueda de esa ciudad mitológica, parte de un mito llamado El Dorado, que estaría en mitad de la selva, en teoría en la selva del Madre de Dios, en el oeste del Perú. Hemos ido en varias ocasiones a estos lugares, tú sabes bien cómo es la selva, es durísima, en expediciones que nos han ido confirmando que aquellos hitos que están marcados casi por un mapa del tesoro son reales. Detrás del mito, siempre lo diré, hay una parte real, hay una parte que hay que sonsacar y extraer. Y esa ciudad perdida del Dorado, que podemos denominar Paititi, está ahí. ¿Esperando a qué? Pues no sé si a que lleguemos nosotros, pero desde luego está esperando a que alguien llegue. Y un tercer misterio, reciente. Y además aquí te invito, Miguel. Estoy obsesionado. Tú sabes que es que además se me va la olla conforme voy hablando de este tipo de temas, claro, me gustan tanto. Ahora mismo estoy con una investigación que me ha llevado a diferentes partes de Rumanía, a una zona extraordinaria, la zona de los Cárpatos nororientales, concretamente los montes de Bucegi. Allí, para que nos hagamos una idea, hace 2700 años se celebraba, se realizaba un culto extrañísimo a un dios terrible de esos que solo vienen del pasado. Se llamaba Salmosis, era el dios de los dacios. Salmosis obligaba a aquellos que querían formar parte de su ejército a hacer 3 peregrinaciones. La primera, la cueva Yalomita, donde este señor permanece durante 3 años, el 3 se repite.
Resucita y se convierte en inmortal. La segunda, la Esfinge de Buceggi, a 2.500 metros de altura en mitad de los Cárpatos. Una cabeza sorprendente que parece que ha sido tallada por el hombre hace miles de años. Ahí arriba se colocaba el que se postulaba para ser guerrero. Abajo había un bosque de lanzas, se arrojaba y si sobrevivía continuaba hacia el Pico Humo, que está un poquito más arriba, 2.700 metros. La travesía ya era terrible. Aquel que llegaba allí se convertía en inmortal, Miguel. Y no solo esto, se convertía en guerrero lobo del ejército de Salmosis. Creo, y estoy convencido, de que el mito del hombre lobo tuvo una base absolutamente real. Y no solo eso, Licaón llegó más tarde, Salmosis estaba mucho antes. ¿Cuándo vamos? Cuando quieras. Un tercer invitado, Miguel, si te pido que seas, tenemos 4 o 5 minutitos, vamos a una actuación que vamos a hacer enseguida, seguimos en la segunda parte. ¿Tu primer misterio? Bueno, fíjate, mis 3 misterios yo creo que tienen que ver con 2 asuntos que para mí son centrales en esto que se ha dado en llamar mundo del misterio, que es algo, un nombre que a mí no me gusta demasiado. Yo creo que hay 2 grandes enigmas a los que nos enfrentamos, que son la existencia de vida después de la vida, es decir, si cuando este montón de huesos y de carne deja de funcionar, todo se acaba o seguimos existiendo de alguna manera, y 2, el fenómeno ovni, es decir, si estamos siendo visitados por alguna clase de inteligencias extraterrestres o de otras dimensiones. Creo que el resto de los enigmas giran alrededor de esos 2, que son los centrales. En ese sentido, mis 3 misterios, como te digo, tienen que ver con estos dos misterios, ¿no? El primero de ellos, que tiene que ver con esto de la posible existencia de vida después de la vida, es un fenómeno que a mí me apasiona, que creo que no se le ha prestado la debida atención y que podría ser la primera prueba clara de la existencia de vida después de la vida. Me refiero a la transcomunicación instrumental. Es el contacto, aparentemente, con otro tipo de inteligencias a través de medios electrónicos. Es decir, a diferencia de los medios clásicos de contacto con el más allá, como puede ser la ouija, la escritura automática o la mediunidad, que bueno, pues puede ser una cuestión de la mente del individuo, un estado alterado de conciencia, en la transcomunicación instrumental hay sea lo que interacciona con nosotros, lo hace también con un aparato electrónico o interacciona con nosotros a través de un aparato electrónico, ¿no? Y no me estoy refiriendo a psicofonías, me estoy refiriendo a experiencias de conversaciones, pregunta, respuesta, con algo que interacciona en este caso a través de una radio desintonizada. Se han hecho experimentos tan fascinantes, ha habido experiencias de contacto en las que han participado científicos de primer nivel. Me estoy acordando de los experimentos en el 2004 en Grosseto, en Italia, con Marcello Bacci, uno de los grandes transcomunicadores, un grupo de técnicos en electrónica, ingenieros, físicos, ponen toda una serie de controles para tratar de averiguar qué pasa allí y sea lo que se presenta, les habla a los investigadores en 4 idiomas diferentes que ellos entendían, en español, en portugués, en italiano, en inglés. Y en algunas ocasiones, por eso de soy más chulo que lo que sea, resulta que se comunica en una frase con palabras en 4 idiomas diferentes e incluso les dice a algunos de ellos cosas que solo ellos sabían, como por ejemplo a una de las investigadoras si se va a comprar un coche. Bueno, ese es uno de los misterios. Solo era el primero, rápido. Vale, la transcomunicación instrumental. Titulares y luego te dejo seguir contándonos la segunda. Vale, el segundo, hemos sido visitados por seres de otros mundos, presente y pasado. Pasado, Tassili. Tassili, ¿sabes? Dicen desierto, pero en realidad es un macizo montañoso que está al sur de Argelia, que hace frontera con Libia y con Níger, y es conocido porque ahí existen una serie de pinturas rupestres absolutamente fascinantes que no tienen ninguna explicación. Se ha tratado de justificar ese tipo de pinturas de todas las formas posibles, si eran alucinaciones de las personas que vivían en el Tassili hace 8.000 años y que tomaban plantas alucinógenas y una leche, ¿no? Hay un grupo que tú trajiste una fotografía, el rapto, que se ve claramente como una especie de nave y como algo que se los lleva para allá, ¿no? ¿Cómo puedes explicar la existencia de unos seres que yo iba con un grupo de gente interesada en el mundo de la arqueología que para nada tenían que ver con estos temas? De hecho, en el avión, cuando íbamos para allá, les hablaba de esa posibilidad de que fuera un paleocontacto extraterrestre y se reían de mí. Pero cuando tuvieron frente a frente las pinturas, me decían, no sabemos lo que es, pero sin duda esto parecen astronautas. ¿Qué puedes pensar de unas pinturas de hace 8.000 años en el que se ven a unos tipos con un traje, con un cinturón, con botas, manoplas, lo que parece
un casco con un ojo en el medio que podría ser un visor, y lo que a mí más me flipaba. Es decir, ese elemento de los trajes de astronauta, que es esa unión rígida a la altura del cuello entre la escafandra y el traje. Y otro elemento que a mí me llamaba mucho la atención y que también es muy típico de los trajes de astronauta, ¿no? Termina. Sí, que los hombros están levantados por el peso de la escafandra, ¿no? Y eso también se representaba en Tassili III. Ya termino. Aguanta. Vale. Aguanta. Queremos terminar esta hora presentando a alguien que durante mucho tiempo ha estado poniendo música para el programa, Eduardo Tarilonte, un músico. Os pido un aplauso para él. Él es el que pone la música del final de esta hora. Hace músicas para bandas sonoras, bibliotecas y mucho más. Tocas y luego hablamos, ¿vale? Y nos vamos despidiendo esta hora con esa música que vas preparando. Y Miguel, luego hablas tú. Espacio en Blanco, emisión especial 30 años de Misterios, despidiéndonos esta primera hora del programa especial con la música de Ricardo Tarilonte, que a veces la pone en el programa Eduardo Tarilonte, no sé qué he dicho. Seguimos a la segunda hora, vamos con testimonios, tenemos algunos miembros del equipo de otros tiempos que han venido a saludarnos y muchas más sorpresas. No os vayáis, esto es Radio Nacional, estáis en el Espacio en Blanco, enseguida seguimos. Volvemos después de las noticias, es de nuevo el Tiempo del Misterio, programa especial desde el Auditorio Municipal de Arroyomolinos, esta noche celebrando más de 30 años de Misterios, con un montón de invitados y un montón de amigos, todos locos, que han venido a vernos desde diferentes partes de España, llenando este auditorio. Os pido de nuevo un aplauso para que se sienta que estamos aquí. Tenemos todavía muchos temas esperando. Queremos hacer una mesa redonda con nuestros invitados especiales sobre lugares misteriosos de este planeta. Queremos hablar también de las voces del más allá, experiencias reales, música en directo y mucho más en este programa. Todavía queremos disfrutar una hora juntos aquí en Radio 1 o Radio 5. Saludos si los descargas en el podcast, haciendo que seamos, dicen, uno de los programas más escuchados en España y en el resto del mundo. Y saludos a todos los que en la radio online estáis conectados con nosotros. Y vamos, Eduardo Tarilonte, no sé si tienes un micrófono, Eduardo, te lo van a dar enseguida para escuchar tu voz. Eduardo ponía la música, esta que vais a escuchar dentro de un momentito, nos la compuso y ha sonado durante mucho tiempo en el programa. No tengo mucho tiempo, pero gracias por haber venido desde Valladolid, que ha llegado. ¿Desde cuándo escuchas el Espacio en Blanco? En el año 2000. Ha llovido ya. Ha llovido. ¿Te dedicas a la música? ¿Forma de contacto si alguien quiere conocer tu trabajo? ¿Forma de contacto si alguien quiere conocer tu trabajo? Pues a través de la página web, eduardotarilonte.com, o en Facebook. Ahí estamos, para lo que haga falta. Hace unas músicas súper increíbles. Quiero que nos pongas esa musiquita, que hagas en directo algo que ha sido la cintura durante mucho tiempo, y sigo presentando al resto de los invitados y te agradezco que hayas venido, Eduardo. Gracias.
Ahí está esa música que compuso especialmente Eduardo Tarrilonte para el Espacio en Blanco. Gracias, Eduardo. Que sigas componiendo música, que nos sigamos viendo otros 20, 30 años más. Gracias. Hay amigos que no han venido al programa, pero que quieren dejar sus voces. Con ellos os dejo un segundito y presentamos a los nuevos invitados que están esperando. Hola, amigos. Soy Enrique de Vicente. Y para mí es un verdadero honor estar con vosotros en esta celebración del 30 aniversario de Espacio en Blanco. Un programa que ha marcado mi vida, como espero que haya marcado la de muchos de vosotros. Para mí, no podía imaginar, cuando hace 30 años, acompañando a Miguel, empecé en ese Espacio en Blanco como subdirector, que tuviera una trayectoria tan larga, tan fructífera y tan llena de hitos. Hitos en varios de los cuales yo he tenido el honor de participar, y que creo que sobre todo lo fundamental es que haya contribuido a abrir las mentes de mucha gente, no solo en España, sino en todo el mundo y sobre todo en la América de habla hispana. Para mí, Espacio en Blanco, insisto, es más que un programa, un espíritu. Y lamento no poder estar en persona en la celebración. Hay razones personales, digamos, ineludibles que me lo han impedido, porque me hubiera encantado estar cara a cara con algunos de vosotros que acudáis a este evento. Pero me tenéis ahí en espíritu y me tiene sobre todo Miguel, al que sabe, él lo sabe perfectamente, que quiero, aprecio hace muchos años. Empecé con él paralelamente en lo que ahora es Radio Nacional hace casi 50, 40 y muchos años, y he tenido la oportunidad de compartir con él muchas vivencias. Seguir abriendo vuestras mentes y atentos a la señal de Radio Nacional de España, a ese Espacio en Blanco. Relájense. Dejen a un lado todas sus tensiones, todas sus preocupaciones. Ahora cierren los ojos, ciérrenlos. Respiren profundamente. ¿Están completamente relajados? Pues si es así, han alcanzado el estado perfecto para escuchar Espacio en Blanco. Tienes que oírlo para creerlo. Y ahora, continúen escuchando su programa. Nervioso, os veo ahí, ¿no? Bueno, estamos ajustándonos al espacio. Vale. Juan Garrido, buenas noches. Hola, buenas noches, Miguel. ¿Tú vienes de Málaga? Yo vengo de Málaga, sí. Vale. Déjame que ponga una introducción y nos contáis un poquito de la historia. Os pido hoy, siempre lo estoy haciendo, ¿no?, que seáis breves porque tenemos muchos temas. Tras esa introducción nos van a contar algo, ya veréis. ¿Y qué te pasó? Cuéntame. Tengo aquí un dato que dice que tenías un tío al que tú no querías mucho de niña. Sí, te cuento. Bueno, primero, muchísimas gracias por invitarme. Es un honor estar aquí. Hay que decir eso porque es fundamental. Gracias. Y bueno, seré breve. Sí, vamos a ver, yo era muy pequeñita y todo esto comienza con el hermano de mi padre, mi tío. Mi tío estaba enfermo, respiraba con una bombona de oxígeno, además de estas antiguas, así gris y negra, muy grande y con un tubito a su boca continuamente porque, bueno, estaba enfermo. Y luego era muy alto, muy delgado, ojeroso, sus dedos muy largos. Claro, todo esto desde la visión de una niña muy pequeñita. Entonces a mí pues me asustaba un poco, no me gustaba estar con él, pero era mi padrino y además yo era su sobrina favorita, me adoraba, era muy cariñoso conmigo y bueno, yo siempre estaba ahí un poco pues incómoda y supongo que él se daría cuenta. Bueno, el caso es que mi tío murió. Y bueno, me dijeron que había fallecido y yo viví su muerte pues sin alegrías ni penas. No supe muy bien cómo gestionar aquello, pero bueno, el caso es que pasó un tiempo y todas las mañanas me despertaba a la misma hora y de repente, y entonces veía al final del pasillo una sombra blanca con figura humana que se iba acercando hacia mí. Y claro, yo sentía mucho miedo, cerraba los ojos porque creía que era algo de mi imaginación y cuando volví a abrir los ojos, la sombra estaba al principio del pasillo y empezaba de nuevo a caminar hacia mí. Te morirías, ¿no? Pues tenía mucho miedo, efectivamente, y al final de repetir tanto, cerrar los ojos y ver que la sombra volvía al principio, pues me quedaba dormida. El caso es que
eso se repetía todos los días y entonces yo ya estaba un poco obsesionada y no sabía si era objeto de imaginación o qué. Yo sé que todas las mañanas me tocaba el cuerpo y veía que estaba despierta y aquella imagen se acercaba, cerraba los ojos y se alejaba. Entonces una mañana decidí dejarlos abiertos. Me armé de valor y lo típico que estás así congeladita de miedo y que no te puedes mover, y empecé a ver esa imagen que se acercaba a mí y aguanté con los ojos abiertos, muerta de miedo, hasta que al final, cuando estaba muy cerca de mí, noté como una mano me pasaba por la cara y me acariciaba. Entonces, claro, en ese momento sentí muchísimo miedo y lo primero que hice fue buscar mis manos, porque yo noté cómo me acariciaba perfectamente esa imagen. Y mis manos estaban en mis muslos, pellizcándolos fuertemente. A partir de aquella mañana, pues esa imagen desapareció y nunca más se ha vuelto a repetir. Entonces, yo creo que fue mi tío que vino a despedirse y hasta que yo no le dejé, no le acepté, él aguardaba pacientemente al final del pasillo hasta que ya vino y me acarició y se despidió. A partir de ese momento que yo entendí, no lo puedo asegurar, pero es esa certeza que tienes, que crees que es así, me surgió un gran amor por mi tío y muchas veces le he invitado a venir, que esta vez le iba a recibir muy bien, pero bueno, ya nunca más se ha repetido y esa es mi historia. Qué historia tan curiosa, Eva. Juan, llegas de Málaga, oyente del programa también. Sí, prácticamente de toda la vida. Vale. ¿Y cuál es tu historia? Yo me siento casi como en familia. Estamos en familia. Sí. Lo que pasa con nuestra familia es que gracias a Dios va creciendo y que siga haciéndolo durante mucho tiempo. Claro que sí, estoy seguro de ello. Además es que cuando te he visto digo, un primo más que no sé dónde viene. Seguro. Cuéntame. Pues yo tengo que contar que, yo tenía una relación muy especial con mi madre. Ella falleció ya hace algunos años. Y bueno, pues esta relación, la verdad es que, pues nos llevaba a entablar conversaciones muy largas. Ella era una mujer que mi padre en esos años, hablo ya hace ya bastantes años, ¿no? Mi padre estaba trabajando siempre fuera y yo tenía una edad, no recuerdo exactamente, quizás 17, 18 años, ¿no? Y bueno, hablábamos mucho, muy a menudo. Y bueno, nosotros vivíamos en un piso pequeñito en Málaga y bueno, ella estaba haciendo de comer y demás. Yo me sentaba con ella, charlábamos y bueno, la verdad es que nos llevábamos muy bien. Era una relación muy bonita. Bueno, pues un día en una de estas charlas que manteníamos, pues escuchamos un estruendo grande. ¿En la casa? En la casa, sí, en el salón. Un salón también, bueno, al ser un piso pequeño, pues todas las estancias eran bastante reducidas, ¿no? Bueno, pues este salón también era un salón pequeñito y escuchamos un estruendo fuerte. Y nosotros teníamos un perro pequeñito, perro pequinés, que además tenía muy malas pulgas, era un perro bastante malhumorado siempre, ¿no? Y bueno, pues salimos, cuando escuchamos el estruendo, salimos hacia el salón y vimos que había una planta, una maceta que estaba volcada sobre un soporte y estaba volcada en el suelo. Y estaba toda la tierra esparcida, no se había roto, el envase no se había roto. Y bueno, pues en principio le echamos la culpa al perro. El perro reaccionó de una forma que a mí me pareció extraña, porque a pesar de ser un perro que siempre era malhumorado, se enfrentó con nosotros así de una forma como diciendo yo no he sido, ¿no? Me daba a entender aquello que, como diciendo yo no he sido. Bueno, pues aquello lo dejamos estar y volvimos a la cocina. Seguimos hablando con normalidad y olvidamos el tema de la planta aquella en el suelo. El caso es que cuando pasaron, no sé, media hora, quizás una hora, pues yo salí y digo, no hemos recogido la maceta del suelo. Cuando salí, ¿cuál no fue mi sorpresa? Que aquello estaba todo recogido. ¿Quién lo había recogido? Pues es que no había nadie más en el piso. Estábamos mi madre, estaba yo y estaba el perro. Y bueno, pues volví a la cocina y la pregunta fue, mamá, ¿tú has recogido esto? Dice, no, yo he estado contigo todo el rato, hemos estado charlando y era verdad que habíamos estado hablando todo el rato. Lo que sí es cierto es que aquello estaba completamente recogido. Limpito. La planta en su sitio. Completamente limpio, Miguel.
Había parte de la tierra que había caído en un principio en una alfombra grande que teníamos, la alfombra estaba completamente limpia y todo estaba en perfecto orden. Y supongo, Eva, Juan, que creéis o creeréis en que hay algo más allá, ¿no? Sí, por supuesto que sí. ¿Y ya no te dan miedo esas visitas, esas presencias? No, mucho menos. Cuando era pequeña sí que sentía cosas y tenía miedo. Siempre me ponía la radio porque cuando estaba en silencio era cuando... Espacio en Blanco, ¿no? No, todavía no lo conocía. Vale. Pero a lo mejor me hubiera sentido más acompañada. Y ahora no, casi me da más miedo el humano vivo que al otro lado. A veces es así. Gracias, Eva, por haber venido a contarlo. Juan, supongo que crees en que hay algo más allá, ¿no? Sí, no solamente es que lo crea, es que además estoy convencido porque no solamente ocurrió esto, evidentemente no hay tiempo para contar, pero tengo muchas más anécdotas que me han pasado, que me han ocurrido y que me llevan a tener la certeza de que hay algo más. De eso estoy segurísimo. Ya no lo contarás en otro programa, si te parece, ¿vale? Seguro, yo estaría encantado. Ya no lo contarás. Gracias por haber venido desde Málaga, gracias por escucharnos. Os pido un aplauso para ellos. Gracias a vosotros. Súper agradecido. Y ahora, antes de que venga la segunda actuación musical que tenemos, un grupo súper guapo que está con nosotros, algún saludo también de otros amigos que hoy no han podido estar aquí. Uno de los recuerdos que tengo de mi adolescencia es hacer lo posible y lo imposible por escuchar Espacio en Blanco. Yo estaba lleno de granos, era un bigotudo, mis hormonas estaban desnortadas, pero una de las cosas buenas que recuerdo es escuchar a Miguel Blanco y su Espacio en Blanco. Formó parte de mi educación, de mi persona, de lo bueno de mi pasado. ¿Quién me iba a decir que con el paso del tiempo iba a conocerle, iba a compartir con él muchas cosas, iba a aprender de la vida? Hoy uno de mis maestros, una de las personas que más influyeron en mí, es mi competencia. Y eso es una responsabilidad y un orgullo. Para mí, él es mucho más de lo que imagina. Sé lo difícil que es estar 30 años haciendo un programa de radio. Es un héroe. El otro día paseaba por una de las ciudades con más historia del mundo. Está a 4.000 kilómetros de aquí. Y allí lo vi por última vez en Jerusalén. Fue como recordarme lo que es importante. ¿Quién lo es? Como siempre, como todos mis pensamientos vinieron después. Él es casi mi vecino. En Madrid vive a tan solo unos cientos de metros de mi casa, pero la vida nos ha puesto lejos. Sin embargo, una de las capitales del mundo nos acercó. ¿Cuánta gente interesante se encuentra uno por aquí? Oí decir a alguien. No tenía la voz como la de Miguel, era blanco, era Miguel Blanco. El interesante es él es a quien admiro y a quien quiero y a quien felicito por su inmenso logro. Espacio en Blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar. Ahí estaba Bruno Cardeñosa, otro de nuestros compañeros en el mundo del misterio. Y mientras cambiamos de nuevas voces, luego volverán nuestros invitados principales a saludar a Jezabel Martínez. Buenas noches, Jezabel. ¿Qué tal estás? Bien, estuviste hace poco en el programa y has traído un grupo, déjame que lo presente. Jorge Escudero, guitarra. Buenas noches, Jorge. ¿Estás por ahí? José Luis Frías toca la flauta como flauta celta. Fuad El Hamoudi, ¿lo he dicho bien? Percusión. ¿Tú llevas escuchando el Espacio en Blanco mucho tiempo o eres nueva en esto, Isabel? ¿Perdona, qué? ¿Llevas escuchando mucho tiempo el Espacio en Blanco o eres nueva? Hombre, no, claro, yo soy una seguidora del misterio desde siempre. Ahí está. Tocamos un poquito de música y luego nos despedimos. Al final del programa hacemos otro tema. De acuerdo. ¿Cómo se llama el tema que vais a tocar? Somos Quinia, una banda de música celta, y vamos a tocar... No lo he dicho, Dios mío. Vale, Quinia. Menos mal que estoy para recordártelo. Menos mal. Y además tiene discos por ahí, música, si queréis alguno recogerla. Es verdad, luego a la salida, si queréis discos, traemos tanto de Quinia como el de Geometría Sagrada, que ya hablamos en otro programa aquí con Miguel. Y nada, estaremos encantados de recibiros y vamos a tocar una suite de 2 temas celtas. Vale. Y déjame que diga una cosita. Había sorpresas esta noche en el programa. Tenéis, si miráis en vuestro asiento por ahí, a la derecha o a la izquierda, en donde uno apoya el brazo, igual encontráis una tarjetita con un premio, y si la encontráis luego venís, porque estamos regalando libros y otro montón de cosas. Buscarlo por ahí todos, se han repartido a lo largo de la sala. Y cuando veráis, música.
especial 30 aniversario de Espacio en Blanco. 30 años de misterios con Miguel Blanco en Radio Nacional de España. Muchas han sido las voces y los compañeros que nos han acompañado en este periplo a lo largo de los años. Los habíamos invitado a todos, pero sus compromisos han impedido que estuvieran presentes. Pero sí tenemos algunas de sus voces y algunas de sus presencias. En los próximos minutos queremos saludarles y dejar que resuenen de nuevo sus voces. Un placer volver a escuchar, bueno, primero música en directo de Quinia, volver a escuchar y a veros. Habíamos invitado a gran parte del equipo del Espacio en Blanco, pero no hay muchos por ahí perdidos. Paz Llamas, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Pues súper feliz de estar aquí otra vez. Además en este lado, porque siempre estaba al otro lado, en la producción y en la realización. Era la jefa, la que nos tenía a todos. El trabajo sucio lo hacía yo. Sí, además, cuando te decía algo por ahí a alguien... La Rottweiler era yo. Era. Pero vamos, que a mí no me ha importado hacer ese trabajo. Pero vamos, que aquí él era el que mandaba, ¿eh? El que estaba en la sombra y el que me decía esto y esto. Julio, habla un poquito, por favor. Buenas noches a todos y bienvenidos. Pedazos. Julio López, otro aplauso para ellos, gente del equipo que durante tiempo ha estado acompañándonos. Julio a mí me alucinaba, Julio. Yo te daba el guión y el tío, sin leerlo ni nada, empezaba sin nada, además sin ensayar. Y, joder, sí, porque era una cosa que era maravillosa, Miguel, porque era simplemente cuando tú muy bien, como te dices, me dabas el papel para leerlo, yo era consciente de que sabía lo que tenía que hacer y de la importancia que tenía, porque era la antesala al tema que ibas a tratar. Sí. Entonces, tú siempre pedías mucha enjundia y sobre todo que fuera mucha profundidad y que fuera lo suficientemente atractivo como para que la gente se quedara ahí pegada para saber luego lo que ibas a hablar. Yo estaba encantado de poder estar contigo. Y quiero agradecer ya ante los micrófonos de Radio Nacional de España, ante este auditorio tan bonito, que para mí fue un placer impresionante y que fue también un aprendizaje, porque merced a eso, bueno, ya dejamos de vernos y bueno, pues yo continué y tengo que decir... Y sigues poniendo la voz en programas de misterio, en el de Exacto, su compañero Iker, con el gran Cuarto Iker, Milenio. en Cuarto Milenio, ahí estamos también, y la verdad que siempre ha sido una cosa que me apasiona mucho, pero que el inductor de todo esto, y al que se lo debo de agradecer de siempre y siempre te lo tendré agradecido, por eso quiero aprovechar esta cosa tan bonita que estamos haciendo, que el verdadero incitador y el que me coló dentro de este mundo tan bonito y apasionado como es el mundo del misterio es Miguel Blanco. O sea que, Miguel, muchísimas gracias. Gracias a ti, Julio, porque ha sido un placer compartir esos momentos. Ha sido un placer. Déjame que pongamos otra compañera, otra de las voces increíbles. Yo sí que me jacto y me enorgullezco de haber tenido en el programa las mejores voces que hay en este país. Escucha esta otra. Buenas madrugadas. Soy Susana González. Fui la voz femenina del programa en sus temporadas de Onda Cero y de Radio Voz. Para mí, Espacio en Blanco supuso vivir experiencias que jamás me imaginé. Por ejemplo, una noche fuimos a un importante edificio de Madrid y estuvimos toda la noche haciendo psicofonías. Y una tarde viajamos a la casa de una oyente, eso sí, con una experta, que hizo una buena limpieza de energías negativas. Claro, yo este tipo de cosas hasta entonces, como que no. De aquella época recuerdo también las risas y los ataques de hambre que nos daban al terminar el programa. Íbamos a, yo creo, la única cafetería que debía estar abierta a esas horas y devorábamos sándwiches, tortitas, batidos. Pero lo que más me gustaba era la sensación de mariposas en el estómago cada vez que me sentaba ante el micrófono. Porque sabía que en un segundo esa magia que viaja a través de las ondas lograría que miles de personas estuviésemos conectadas. Miguel, Rosa y todo el equipo que hoy hacéis posible Espacio en Blanco. No dejéis nunca de sentir esas mariposas y seguid llenando de magia las madrugadas. Un beso. Gracias a nuestra compañera. Otra de las voces más bonitas que hay en la radio.
Paz, sigues haciendo cosas en televisión, en este campo, nos dejaste y te fuiste a China. ¿Estás muy bien chino ya? Se fue a aprender. ¿A dónde fuiste? Estuve en Taiwán. Taiwán. Estuve en Taiwán 2 años allí y al volver, pues bueno, la vida es así, ¿no? Tiene momentos buenos, momentos malos. Y quiero decir una cosa, que 30 años dan para mucho y que la gente que está aquí sabe que la vida pues tiene altibajos y momentos de luces. Yo la verdad es que el Espacio en Blanco ha tenido siempre mucha luz, pero ha habido también momentos un poco difíciles. Y aquí está tu madre, Fausti, y me... No la hagas hablar, no la hagas hablar. No vamos a hablar, pero me alegro de formar de ese núcleo duro que estuvimos siempre ahí, donde cuando volvió Espacio en Blanco a Radio Nacional de España, volvieron a sonar los teléfonos. Volvía Miguel Blanco. Lo que pasa es que Miguel Blanco siempre ha estado en activo, trabajando, con sus libros, con sus viajes, y han sido 30 años donde él siempre está al pie del cañón y brilla como lo veis brillar, siempre, hasta en los momentos en los que no hemos estado en antena, pero que ahí ha estado el núcleo duro. Por eso llegamos a este momento. Qué bonita eres, gracias. Saludos a los dos, no tengo más tiempo. Julio, gracias. Te deseo todo lo mejor en la vida. Igualmente para ti. Que sigas llenando de voz bonita, de sentimientos, sensaciones. La radio es la voz de la... En blanco. Un viaje hacia otros mundos. Algunos lugares alrededor del mundo han desconcertado a científicos y académicos durante décadas. Lugares con nombres como la Zona del Silencio, la Puerta de los Dioses y el Triángulo de las Bermudas. Los visitantes de esos misteriosos lugares reportan una variedad de extrañas energías, desapariciones inexplicables y fenómenos sobrenaturales. Tiempo. Yo te emplazo para volver a hacerlo, lo grabamos y nos cuentas los castillos, las tumbas romanas que hay aquí, un montón de misterios apasionantes que hay de arqueología de este pueblo. Miguel, termino de contarte el tercero. Vale. De breve, nunca he conocido a nadie que sea capaz de empalmar una frase con otra sin hacer un punto y le dices para y sigue, el tío hace una vuelta de campana y sigue y luego empalma. Breve, por favor, titulares. Copón. Lo echaba de menos, al final me lo ha dicho, por fin. Bueno, pues el tercer caso, o el tercer gran misterio para mí tiene que ver con el fenómeno OVNI. Voy a ser muy breve en titulares. No es un caso, son una serie de casos que desde mi punto de vista están muy olvidados, pero que son enormemente misteriosos. Para mí, incluso dentro del mundo de la ufología, se merecerían estar en los primeros puestos. Me refiero a un suceso que sucedió el 18 de enero del año 1994, cuando un objeto volador no identificado surca el espacio aéreo del noroeste peninsular en trayectoria descendente. De hecho, tanto la Guardia Civil como Protección Civil comienzan a buscar el lugar del impacto de ese objeto, porque llevaba una clara trayectoria descendente. Lo ven miles de testigos. Esto ocurre a las 8:15 de la mañana. ¿En Galicia? En Galicia. Bueno, en todo el noroeste peninsular. Pero la zona del estrellamiento es en la provincia de La Coruña, ¿no? Según los cálculos que realizan astrónomos de la Universidad de Santiago, que finalmente, meses después, localizan el lugar del impacto, donde hay un cráter enorme, de 29 metros de largo, 15 de ancho, casi 3 de profundidad. Los árboles y la tierra había salido despedido a cientos de metros del lugar del impacto. Lo interesante del asunto es que los científicos, los astrónomos, descartan desde el primer momento que se tratara de cualquier objeto natural, ni por la velocidad, ni por el brillo, ni por absolutamente nada. Tenía que ver con un objeto meteórico, y también se descarta la hipótesis del objeto artificial. Ni se estrelló ningún avión, ningún helicóptero. Volvemos al tema de los ovnis. Absolutamente nada. Bueno, lo interesante de esto es que en el lugar del impacto no se encuentra ni un mínimo resto microscópico de meteorito. Pero esto no es lo más interesante. Lo más interesante es que meses después y durante años vuelve a suceder el mismo fenómeno. Una serie de objetos en trayectoria descendente que aparentemente se estrellan en determinadas zonas de Galicia. Incluso tenemos la oportunidad de entrevistar a varios testigos que ven cómo se estrella uno de estos objetos, a escasos metros de donde se encuentran. Dicen que era como una especie de misil, una bola de fuego que dejaba detrás un rastro, y que al estrellarse lo que hace es simplemente evaporarse y no emite o no provoca ningún tipo de sonido. Y lo más interesante es que el último de estos casos que hemos recopilado en el año 1997
Este objeto es filmado sobre Santiago de Compostela a las 11:48 de la noche y a las 11:20 en poblaciones que están a escasos 2 kilómetros de Santiago de Compostela. Ese objeto llega a pararse, algo debe estar pasando, descender e iluminar a varios de los testigos, ¿no? Unos casos en los que intervino el Ejército del Aire, científicos, etcétera. Volvió a salir el tema de los ovnis. Tenía que ser. Alguien me decía, ¿vais a hablar de los ovnis hoy? Estando Miguel Pedrero. Vicente, 3 lugares especiales del mundo, mágicos, extraños, que te hayan llamado la atención. Tú sé que has viajado mucho. Igual uno es ese que estuvimos juntos ahí haciendo aventuras, bañándonos desnudos en una playa increíble. Yo la tengo de fondo de pantalla. No lo cuentes todo, Miguel. Vale. No, hombre, lugares mágicos habría muchísimos, ¿no?, que contar, pero yo creo que lugares mágicos y lugares de poder, el primero es la Tierra, porque es la madre Tierra, es la madre de todos nosotros, es la nave nodriza que nos permite dar una vuelta al Sol cada 365 días en un viaje totalmente gratuito y fabuloso y fantástico. Y no nos damos ni cuenta. No nos damos ni cuenta. Yo creo que es el principal lugar de poder y que tenemos que seguir respetándolo, viviéndolo y disfrutándolo, que es además estar conectados a la naturaleza. Me parece que es una de las mayores maravillas que tenemos y eso es real, está ahí. El segundo misterio es precisamente si la Tierra es la madre, pues me iría al cielo, que es el Padre, ¿no? Y que de ahí nos vienen todos los influjos, nos vienen todas las tendencias de cómo somos, cuál es nuestro destino. Yo creo que el cielo determina quiénes somos y cuál es nuestra vida de hormiguitas aquí. Y igual que la Tierra ha sido fecundada por el cielo, creo que nosotros también lo somos y estamos conectados con eso a través de algo milagroso y que no sé si llegaremos a entender algún día. Y el tercer lugar fabuloso, fantástico y centro de poder es la mente y el corazón de cada uno de nosotros, ¿no? Porque yo creo que eso, no hay nada más potente que eso, porque eso es lo que nos permite. Yo creo que cada uno nacemos, ya lo tocamos alguna vez en el programa, cada uno nacemos con nuestra dosis de suerte. Y esa suerte tiene mucho que ver con cómo manejamos esto y cómo manejamos esto también, ¿no? Vamos, ya se queda tan tranquilo. Forma de contacto contigo por si no me da tiempo después. ¿Dónde? ¿Cómo? Pues casaña.com o buenosaugurios.com. Solo que conste una cosa. Sí. Aquí me falta la alcachofa. Pues eso no. La alcachofa es una esponjita que tapa el micrófono. Espacio en Blanco, programa especial 30 años de misterios. Lorenzo, tus 3 lugares, has viajado mucho, tienes el culo pelado también en estos últimos años de visitar países, lugares mágicos que hayas encontrado. Pero vamos, lo tengo pelado no solo por viajar, ¿eh? Bueno, vale. Independientemente de eso, sí te puedo decir que es que, claro, estoy de acuerdo con Vicente, ¿no? Da gusto escucharle porque es breve. Yo voy a intentar ser también igual de breve. Pero en fin, si tuviera que marcar 3 sitios que me han impactado, te podría decir que hemos hablado muchas veces de Tiahuanaco, ¿verdad? En el altiplano boliviano. Esa ciudad que los aymaras remontan prácticamente 25.000 años más hacia atrás, ¿no?, en el tiempo de lo que la historiografía oficial nos dice, que vendría a ser el 4.500 más o menos antes de Cristo. Sin embargo, en esta zona pasa completamente desapercibido un lugar llamado Silustani. Silustani es un cementerio fantástico, fascinante, muy cerca de la localidad de Puno. Tiene unas tumbas con forma cónica invertida. Cuando entras allí, la sensación que te da... Siempre hemos hablado de que Tiahuanaco parece que estaba hecho a escala de los dioses. Bueno, pues si los dioses tenían que tener algún lugar de enterramiento, sin lugar a dudas, ese era Silustani. Son tumbas gigantes, fascinantes, olvidadas. Simplemente los frikis como nosotros nos acercamos allí e invitamos a los buenos frikis como los que hay aquí a que viajen a estos lugares, porque realmente cualquier cosa que hayas leído sobre el lugar se borra en el momento en el que te plantas delante de ellos. Segundo lugar, fíjate, tuve la fortuna en el año 1999 de realizar un viaje con nuestro querido Fernando Jiménez del Oso, al norte de Pakistán. Fuimos a Gilgit, prácticamente 5.500 metros ya metidos en el Karakorum. Una zona pues, de montaña, ¿no?, las montañas más altas del planeta. Y fuimos allí independientemente de, bueno, pues porque los grandes teósofos habían pasado por allí, independientemente de que un señor llamado Nicola Roeris también estuvo por esta zona. Era una zona y sigue siendo especialmente mágica. Pero allí hay un lugar que sorprende, es el Valle de Unza, el Valle de los Inmortales. Y si son catalogados de esta forma quienes habitan allí, te aseguro que no es una cuestión baladí. ¿Cómo se llama Unza? Unza, Valle de Unza, Valle de los Inmortales. Estamos hablando de que la edad media de la gente que hay allí, sin haber estado filiados evidentemente, no hay DNI, no hay partida de nacimiento, simplemente son estudios genéticos que se han llevado a cabo, determinan que la media de edad sobrepasa los 130 años.
Es una auténtica barbaridad, es un sitio fascinante. Es habitual que tú estés subiendo una montaña a 5.000 metros y te delante un señor de 110 años. Claro, te quedas helado, ¿no? Te das cuenta de en fin, que el tiempo no deja de ser algo totalmente vacuo, ¿no? Y si tuviera que marcarte un tercer lugar, pues mira, me lo he apuntado aquí. Estaríamos hablando de España, como país fascinante, cargado de misterios. Aquí yo creo que no somos capaces de valorar, tanto a nivel antropológico, histórico, heterodoxo, misterioso, la enormísima, enormérrima, o como demonios se diga, riqueza que tenemos en cuanto a los temas que nos gustan se refiere. Y si tuviera que irme a un lugar, evidentemente me iría al sur de España, donde ya sabes que hace mucho tiempo somos unos cuantos locos, algunos de ellos locos fantásticos dentro del ámbito universitario, como mi querido Claudio Lozano o José Antonio Morales, que están convencidos de que si el mito de la Atlántida existió, estaba en el sur de España. Con eso me quedo. Ya os decía que en pocos sitios se puede encontrar una mesa con tanto misterio, tanta sapiencia, se dice. ¿Cómo sabes tanto tú, Jesús? Yo no sé, eso es un tipo que siempre me asombras. Tus tres lugares misteriosos. Sí, bueno, la verdad que era complicado buscar 3 lugares, pero bueno, voy a hacer titulares. Vete preparando los tuyos, Miguel, pero titulares, ¿vale? No cuentes la historia del lugar, que casi nos vamos. Yo, Miguel, he elegido 3 lugares de 3 continentes diferentes. Uno de ellos nos vamos al Pacífico occidental, a una isla que se llama Pompey o Ponape, como la llamaban los españoles, y ahí hay un sitio extrañísimo, raro, que se llama Nan Madol. Nan Madol son 92 islotes con casi 400.000 piedras de basalto, algunas de 10-20 toneladas. Nadie sabe muy bien quién construyó aquello, para qué, por qué. Ese ejercicio arquitectónico tan bestial en un lugar perdido en el Pacífico. Hay que recorrer miles de kilómetros para encontrar construcciones pétreas y monolíticas de ese estilo. Y si eso lo asociamos a que los japoneses parece que encontraron sarcófagos de platino, a eso lo asociamos... De platino, así es como lo establece Andreas Faber-Kaiser, que tiene un libro que se llama Sobre el secreto, que por cierto significa eso, Pompey sobre el secreto, y que nunca se ha sabido qué era aquello y qué contenía, y qué momias podía contener. Se habla de una ciudad sumergida, la llaman la ciudad de nadie, donde dice que estuvo habitada por los reyes del sol. Se habla, y además esto es muy curioso porque es un dato que conoce menos gente, la población de esa isla padece acromatopsia. La acromatopsia es un problema ocular que te impide ver los colores. Y se ha hecho un estudio por Oliver Sacks diciendo que el que no puedan ver los colores gran parte de la población, eso ha influido directamente en sus ritos, en su forma de entender la vida y en su forma de entender su relación con los dioses, y que a lo mejor estaría relacionado por qué se construyó esa ciudad donde nadie sabe para qué, ni cómo, ni cuándo. Nos lo tienes que contar en la siguiente Por supuesto, temporada. Por eso digo. Segundo. Nos vamos a Egipto, yo creo que es obligado, nos vamos a África, un lugar impresionante, estamos hablando del Serapeum de Saqqara. Cuando en 1850, vaya lugar, cuando en 1850 Auguste Mariette entra allí... No cuentes más. Es una tumba súper increíble, súper misteriosa que hay que ir a ver. Tercer lugar. 24 tumbas supuestamente de bueyes que nunca se ha encontrado ningún buey ahí. Tercer lugar, me voy a España, evidentemente, ¿no? Nos vamos a Europa, a España. De los muchos lugares selecciono San Miguel de Aralar, con toda la implicación que tiene. Los cultos de San Miguel tienen que ver con lugares paganos, con lugares que tenían que ver con Hermes, con Mercurio, con lugares que están en lo alto, con lugares donde lo telúrico y lo cósmico está imbricado, y donde lo que tiene que ver con el dragón y sobre todo con todo tipo de apariciones sobrenaturales se concentra en ese sitio. No solo ahí, sino en todos los lugares que tienen que ver con la toponimia de San Miguel, pero San Miguel de Aralar sería como representativo de un lugar mágico de poder por excelencia. Javier, te toca a ti. Te pido también brevedad, si puede ser, porque estamos a puntito de terminar y vamos a terminar con música una vez más. Muy breve en titulares. Quizá el lugar donde yo empezaría este viaje sería en Perú, en Nazca. Yo creo que no he sentido más emoción
por el misterio antiguo que en ese lugar, incluso te diría que más incluso que en las pirámides, de repente sobrevolar esas pistas con esas líneas, con esos dibujos hechos para ojos que no podían contemplarlos, ojos humanos me refiero, sino que tenían que ser ojos que volaban, me parece extraordinario y una metáfora increíble de lo que es el ser humano, de esos humanos que, como nosotros, seguimos mirando al cielo, haciendo señales para ver si nos responde alguien desde el otro lado. El otro lugar, mucho más cerca de aquí, espectacular, increíble, está en el norte de la península ibérica, es Monte Castillo, es un lugar en el Valle del Pas, donde, Cantabria, donde bajo una montaña en forma de pirámide se encuentran 6 cuevas rupestres llenas de pinturas, como no se encuentran en ninguna otra parte del planeta. Aquello era un santuario que dedicaran 6 cuevas casi temáticas a distintas cuestiones en ese lugar. Nos habla de la prehistoria, nos habla de quiénes éramos, de lo que anhelábamos, de que buscábamos respuestas en la profundidad de la Tierra, quizá un poco en la línea de lo que nos contaba antes Vicente Casaña, ¿no? de la Tierra como el lugar sagrado por excelencia. Y el último lugar a mí me toca muy personalmente también en estas fechas, un mes de julio de hace 30 años, 1987, tú estabas con el Espacio en Blanco, yo estaba con Manuel Carballal en la cima de ese lugar, junto con Luis José Grifol, viendo una noche estrellada y algo pasó por encima de nuestras cabezas que nos cambió la vida. Estoy hablando de la montaña de Montserrat en Barcelona, que es uno de esos lugares que solo acercarse a él ya te está transmitiendo que no es un lugar cualquiera, que es un lugar especial. ¿Forma de contacto contigo, Javier? Pues javiersierra.com, la web, yo creo que es lo más fácil. ¿Jesús? Sí, a través de, por supuesto, de Facebook, Jesús Callejo, a través de lascobula.com. Vale. ¿Lorenzo? Pues nos pueden encontrar como en revistañocero.com. Vale. Miguel, solamente un lugar te voy a dejar decir. Breve, tienes 30 segundos para decirme un lugar donde nos iríamos juntos. Lo siento. Bueno, pues te vas a fastidiar porque te voy a hablar de ovnis. ¿Otra vez? Sí. Me pides un lugar, pues Isla de Pascua, pero no voy a hablar de Moais ni de los Ajus, que son las plataformas sobre las que se erigen esas figuras pétreas que todavía son más misteriosos que los Moais. Pero yo recuerdo que cuando llegamos a Isla de Pascua, el primer día fuimos a visitar la aldea ceremonial de Orongo y después, bueno, de la visita con uno de los guías oficiales de esa aldea ceremonial de Orongo, yo me acerco a él y le pregunto, oiga, ¿le puedo hacer una pregunta que no tiene nada que ver con lo que nos ha contado? Entonces mis compañeros que venían conmigo se giran, se dan la vuelta y dicen, no queremos saber nada de ya va a hacer el ridículo, preguntando por ovnis. Y yo le digo, ¿ustedes por aquí han visto algunas luces extrañas volando por el cielo? Y él se me queda mirando con cara rara y me dice, hombre, luces extrañas, no. Dice, pero ovnis, un montón, ¿no? Déjalo ahí, que nos vamos. Os pido un aplauso para todos ellos. A punto de terminar. Gracias, Javier, gracias, Jesús, gracias, Lorenzo, gracias, Miguel, gracias, Vicente, Miguel, por estos 30 y tantos años de aventuras y de estar juntos, y os lo agradezco de corazón. Gracias. A ti, Miguel. Gracias. Y tenemos casi que terminar dando las gracias a Pascual Jiménez. Pascual, te debo una. Haremos un programita hablando de Arroyomolinos y nos contarás todos esos misterios. Ha sido un placer estar juntos celebrando estos 30 años de misterios. La semana que viene más, ya veréis que van a ser interesantes. Y ahora hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, con nuestra mejor música de Kenia en directo, con las gracias también a vosotros. Ahí nos despedimos. Gracias.
felicidades, Miguel, por los 30 años que lleváis haciendo Espacio en Blanco, que nos gusta mucho, y 30 años más y muchísimos más. Muchas gracias, Miguel, y a todo el equipo por organizar esta presentación y mucha suerte. Ahora. Bueno, ya llevamos 30 años de Espacio en Blanco, 10.308 días de Espacio en Blanco, y que duren el doble, el triple o infinitas veces más. Y gracias a las nuevas generaciones que vienen del mundo del misterio, que vienen a coger el relevo. Gracias. Por hoy terminamos. Recuerda que tienes una cita con el misterio, aquí en Radio Nacional. Será dentro de 7 días, en el Espacio en Blanco. Hasta entonces, feliz semana.